Muy bien, buenas noches. Esta semana vamos a seguir permitiendo a otros compañeros ingresar a la clase. Pero bueno, vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Como habrán visto, seguramente, les he dejado el primer trabajo práctico. Es súper sencillo, no tiene ningún tipo de complicación, es lo que hemos visto en clase, es fácil. Cuando dice mencionar es mencionar, cuando dice definir es definir, cuando pide alguna explicación breve, háganlo, ¿sí? Es muy sencillo, pero es como para empezar. La fecha de entrega de este trabajo práctico es el 30. No he querido hacerlo más corto al tiempo de la entrega, porque quizá pensé que había otras actividades que pudieran estar realizando. Así que bueno, estamos en eso. Fíjense, cualquier duda que tengan, me avisan, pero está súper sencillo para que todo el mundo empiece con el pie derecho. Vamos a seguir permitiendo a nuevos compañeros que ingresen, como el Moreno. Bueno, ¿cómo les...? Bien. Bueno, Florencia me dice, profe, tengo una duda. Coméntanos, Florencia, abrí tu micrófono y decinos a ver qué pasó. Profe, es más que nada del último punto, que no me quedó bien muy claro. En el último punto del trabajo. Sí, había que elegir una organización o una empresa y poder clasificarlo. Yo lo entendí Claro. como por el ejemplo de que usted había dado, por ejemplo, el hecho de ponerle de vender una lapicera y, no sé, sacar la visión, el objetivo que se crea a futuro, digamos. Uh-huh. Claro, Cuando yo les digo de la clasificación, vieron que hay distintos tipos de organizaciones, o sea, se clasifican las organizaciones de diferentes tipos. Hablamos del tamaño, hablamos del fin, o sea, el tamaño, grande, pequeña, mediana, microempresa, hablamos del fin, con fines de lucro, sin fines de lucro, hablamos si es público o privado, hablamos... ¿qué más? No me acuerdo qué más, pero digamos, la clasificación de las organizaciones difiere o sea, hablamos de su relación jurídica, si es persona física o persona jurídica, si qué tipo de sociedad es. O sea, en la clasificación abarca prácticamente todo. O sea, por eso les digo, cuando les pido la clasificación, fíjense, los distintos tipos de organizaciones y esa organización que ustedes eligen, en cuáles de esos tipos está inmersa, ¿no? O sea, los tipos de organizaciones, o sea, los tipos de clasificación de organizaciones que ustedes consideran, ¿sí? Cecilia, y cuando habla de estructura organizacional, sí. ¿Qué pasa, Cecilia? Yo vi en el secundario a eso y supuse que se trataba de eso. Ajá, bien, Aymara. Cuando hablo, perdón, de estructura organizacional, ¿en qué parte? Si me refiero al organigrama. No. A lo que una estructura lineal. Claro, vieron que vimos de acuerdo a cómo se organiza la organización, o sea, digamos, cómo determina su estructura. Yo les había dicho, y pues ya se lo estoy contestando, pero véanlo o amplíenlo
digamos. Que hay estructuras verticales, verticalistas, hay estructuras horizontales, hay estructuras circulares, estructuras de matrices. Entonces, hay estructuras mixtas entre vertical y horizontal, de acuerdo al tamaño de la organización. O sea, hay diferentes tipos de estructuras dependiendo del tipo de organización a la que se realiza, ¿sí? A esto más o menos me refería yo en cuanto al tipo de estructura, ¿no? Así que bueno, Profe, pero está muy fácil, sí. en la última, en la misma que dijo Florencia, hay que buscar una organización, tipo un ejemplo, o UNICEF, y clasificar, o sea, hacer como un esquema. No entendí el último punto también. Claro, lo que yo quiero es que elijan una organización, ¿sí? Cualquiera, la que prefieran, sea de aquí, sea a nivel nacional, sea internacional, la que prefieran, ¿sí? Y desarrollen un esquema, un cuadro, detallando qué tipo de organización es, con los diferentes tipos de clasificación que hay, ¿sí? Eh, y establezcan investigue, ¿cierto? Si lo tienen, cuál es su misión, cuál es su visión, ¿sí? Yo le puse objetivos estratégicos también, digamos, encontrar esos objetivos estratégicos. Si es una empresa de aquí, lo pueden consultar, si es una empresa nacional, quizá en su página lo pueden encontrar. No puse, me olvidé, pero si quieren agregarlo, suma, ¿sí? El tema de los valores. ¿Cuáles valores posee? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que tiene la organización? Hay organizaciones que tienen muy definido el tema de sus valores y realmente lo ponen de manifiesto que le da un cierto grado de diferenciación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tarjeta naranja tiene varios valores, que son 4 o 5, ¿sí? Una de ellas es la pirámide invertida, ¿sí? Donde es, ya vamos a ver de estructura piramidal, pero donde en la pirámide organizacional, habíamos dicho, teníamos puestos estratégicos, tácticos y operativos, ¿cierto? Entonces, tarjeta naranja invierte esa pirámide y en la parte superior, dicen ellos que uno de sus valores, tiene a lo operativo, o sea, el empleado como pilar fundamental de eso. Otra de los valores de la tarjeta naranja es puertas abiertas, donde cualquier persona integrante de la tarjeta tiene la posibilidad de acceder a cualquier área de la organización y expresar lo que piensa, lo que siente, lo que necesita, etc. ¿Sí? Digamos, hay organizaciones que ponen de manifiesto ese tipo de cuestiones. Agréguenlo si pueden y es algo que suma siempre. Las respuestas se van a basar en nuestras opiniones o a conceptos puntuales. En realidad, es el concepto, ¿sí? No tenés mucho para dar opinión, ¿sí? Porque prácticamente pregunto qué es una organización, qué es el concepto del mismo, te pregunto, defina, no sé, a ver si encuentro acá abajo, defina visión, Pero misión, valores, etc. yo puedo Sí, poner mi organización. El año pasado me hicieron hacer una organización y yo puedo poner la mía, tipo, yo tengo todas las cosas. sí, tenés, Ah, bueno, gracias. vos, vos vos tenés una organización y deseas poner de manifiesto las cosas de tu organización, genial, ningún problema, ningún problema en eso. Claro, pero no todos tenemos los mismos conceptos de una organización o de lo que fue. Claro, sí,
no es que todos tengamos, Aymara, el mismo concepto de organización, pero vos, hay, eh, a ver, quiero ser preciso, pero digamos, hay diversos profesionales que han planteado una definición de organización. O sea, todas las definiciones, ¿sí? que, que, que han sido expuestas por, por los científicos, por los administradores, son válidas, ¿sí? Son válidas, o sea, no es que yo digo, bueno, defina la organización según Chavenato, defina la organización según Milberg, defina la organización según Peter Drucker. ¿Entendés? No. Defina la organización. ¿Qué es la organización? ¿Querés plantear un nuevo concepto de organización? Plantealo, genial, ¿sí? No hay ningún problema en eso. ¿Qué otra consulta? Yo, profe, no tuve muy claro lo que era el tema de la misión, visión y valores. Dentro de todo leí las biografías y no me quedó muy claro con lo que usted había dicho, con lo que íbamos leyendo, con las bibliografías. Claro. Bien, por eso, la visión es a lo que aspiramos ser, ¿sí? A lo que aspiramos ser, a lo que queremos llegar a ser como organización, ¿sí? La misión es qué vamos a hacer para poder llegar a ese ser, ¿sí? Bien, los valores son los principios individuales de cada organización, ¿sí? Y los objetivos son las metas establecidas, ¿sí? Para conseguir la misión que nos va a llevar a alcanzar esa visión que tenemos de organización. Digamos, resumido, buscar en la bibliografía obligatoria está en las dos, ¿sí? El concepto, visión, valores y objetivos estratégicos. Milagros me pregunta, profe, Genial, profe, gracias. tengo que buscar. Genial, gracias, Leo. Tengo que buscar información sobre una organización que ya exista y buscar, sí, la que vos prefieras. Decime qué tipo de organización es y me decís, bueno, la organización que elegí es Coca-Cola, ¿sí? La organización que elegí es Cardón. La organización que elegí es, no sé, Mazzali particular, ¿entendés? La cigarrera. La organización que elegí es, no sé, Greenpeace, lo que vos quieras. O de aquí, la organización que elegí fue Soldasur, no sé, sin ponerle. Cualquiera, la que vos prefieras. ¿Qué más? ¿Algo más que haya quedado? Pónganme. No, profe, gracias. No sabemos todo. Bueno, en la clase pasada comenzamos a ver algunos de los modelos que surgieron desde que la administración comenzó a tratarse como ciencia, ¿no? Desde la revolución industrial, ese siglo que pasó tan vertiginoso, y la aparición de Frederick Taylor, desarrollando su administración científica basada prácticamente en la productividad, en la eficiencia de las empresas, de la industria en particular. Luego comentamos de Weber con el tema de la burocracia, pasamos por Henry Fayol, el francés, donde él creía que
lo fundamental no era la producción, sino la estructura. O sea, una buena estructura iba a posibilitar el logro de los objetivos, ¿sí? Pero en todos estos sistemas, estas teorías, en todas estas teorías, yo les había dicho que se consideraba la organización un sistema cerrado, ¿sí? Y sobre todo, se consideraba a las personas como un factor de producción. No como personas en sí, sino como un factor de producción. Ahora, cercanos a 1930, sí surge la teoría humanística, donde esta nueva filosofía empresarial tiene como relevante, digamos, como persona relevante a un científico llamado Elton Mayo, que hizo varios estudios donde establecía la posibilidad, ¿sí?, de que se tuviera, o sea, para el logro de los objetivos necesitamos centrarnos en las personas y en las necesidades de esa persona dentro de la empresa, ¿sí?, y las relaciones de esas personas con su jefe y con el trabajo. Ahora, como antes se lo consideraba las personas dentro, o sea, como un factor de producción, y no se diferenciaba, perdón, la capacidad, la experticia y digamos, la habilidad de cada una de las personas. Si no se consideraba una persona que podía hacer lo que se quisiera, lo que se necesitase hacer. Bien. O sea, daba lo mismo que fuera Micaela, fuera Belén, o fuera Santiago, o fuera Erika, cualquiera podía hacer esta tarea. Yo, el jefe, decía, bueno, Micaela ahora va a ajustar este tornillo. Listo. Y se enferma Micaela y pues a Yelén va a ajustar este tornillo. Y las dos tenían que hacerlo, ¿sí? De la misma manera, en el mismo tiempo, con la misma cantidad, ¿sí? Claro, se consideraba como una máquina de los seres humanos, ¿sí? Como parte integrante de los factores de producción. Ahora, digamos, ¿y por qué estaba dado esto? O sea, no es que fueran unos desalmados, sino que como se buscaba la competitividad de la organización, de esta industria en particular, y se buscaba la eficiencia, ¿sí?, la productividad y la eficiencia. Creo que no hablamos de productividad. Bueno, después voy a comentar bien, o búsquenlo, es muy fácil la productividad, la fórmula de la productividad. Como se buscaba una eficiencia superlativa, no importaba quiénes lo hicieran, sino cómo se hiciera. Por eso, junto a Frederick Taylor, el amigo Gantt desarrolló lo que se llama el cuadro de Gantt, ¿sí?, el diagrama de Gantt, donde se establecían, que hablamos la semana pasada, donde se establecían que o sea, la división de tareas, la duración de una actividad, la duración de un proceso, etcétera, etcétera, determinados por líneas. No les traje ninguna imagen para mostrarles, pero es súper sencillo. Es sencillo a la vista, pero lleva un tiempo hacerlo, la verdad. Así que bueno. Entonces, como no se consideraba las personas, y tampoco, digamos, ni Weber ni Fayol consideraban
considerar a las personas como sí, ¿sí? Sino que consideraban como parte integrante de la organización, como una parte, como un insumo, como un recurso, ¿sí? Entonces, cuando comenzó el tema de la formación de los sindicatos, el gran auge que tuvieron los sindicatos, eh, cuando pasó la Primera Guerra, con la escasez de gente y la importancia, digamos, o sea, la importancia que buscaba el ser humano dentro de la organización como persona, o sea, ya estaba asqueado de ser tratado como nada, ¿entiendes? Entonces, como hizo que, digamos, bajara la productividad, ¿sí? Entonces las empresas, o sea, y las organizaciones empezaron a plantearse, ¿sí? Allí interviene Elton Mayo, que le falta motivación, ¿sí? Capaz que si empezamos eh, a fijarnos en las necesidades de puedan mejorar su eficiencia. Hasta que se escucha bien, estamos todos bien, se escucha bien, no hay ninguna interrupción. A mí Yo se me escucho escucha bien. entrecortado algunas veces. Bien. Sí, Mayra. No sé si será mi internet o el suyo, pero se escucha así como entrecortado. Bien. Los otros me escuchan bien. Micaela me dice que sí. Sí, lo escucho bien. Paula también. Bien. Bien. Bueno, voy a interpretar. Sí, profe, se escucha ¿Me bien. escucha bien? A ver. Genial. Entonces, surge esta teoría humanista, ¿sí? Donde se empieza a considerar a la persona como persona. Se tiene abajo y algunas, algunas cuestiones que hacen y la relación entre las personas y entre los trabajadores y sus jefes y entre los trabajadores y el trabajo. Ahora, fue muy importante porque hubo varias personalidades de esta teoría. Pero fue muy importante porque era la primera vez que se consideraba a la persona como tal, ¿sí? Entonces, allí sucedieron muchas cosas interesantes. Elton Mayo hace un estudio en una fábrica de la General Electric en Hawthorne, creo que lo pronuncié bien, ¿sí? Donde, dice, vamos a motivar a las personas, vamos a generar estímulos que hagan, que los hagan actuar de diferentes maneras para medir su productividad. ¿Sí? Todo enfocado, digamos, a la productividad, ¿no? O sea, si bien se considera, o sea, se estaba estudiando qué es lo que pasaba, pero la visión general era necesitamos mejorar nuestra productividad, nuestra eficiencia, ¿sí? Entonces hizo una serie de experimentos donde separaba grupos de personas y y les brindaba diferentes condiciones ambientales, ¿sí? A unos los ponía en una habitación con mucha luz,
a otros con poca luz y veía cómo rendían. A unos le daba mayores horas de descanso y refrigerio y a otros menos, ¿sí? Y vio cómo iba cambiando el comportamiento de las personas conforme se fueran dando estos tipos de cambios. Ahora, el problema fue que cuando las personas ya sabían que estaban siendo estudiadas, ¿sí? Como que ante cualquier cambio de condición, mejoraban su actividad. Era más eficiente. Y producían más. Le bajaban la luz y producían más, ¿sí? Entonces no se entendía cómo podía suceder eso. O sea, si de repente me suben la luz, digo, bueno, me están diciendo algo, decía el trabajador. Y producía, y producía, y producía. Lamentablemente para el hecho de la determinación de la efectividad, de la productividad, de la eficiencia, no fue considerable los resultados que obtuvieron, pero sí se pudo notar que diferentes motivaciones hacían que la persona se sintiera bien, aun cuando produjera más, si se sentía mal, digamos, pasado un periodo, iba, o sea, entonces, digamos, se empezó a considerar esas necesidades de las personas. Respecto de los trabajadores entre sí, respecto de el trabajador con el trabajo que realizaba, ¿sí? Y o sea, y comparándolo con Taylor, que a Taylor no le importaba quién lo hiciera el trabajo siempre que se hiciera, ¿sí? En la teoría humanista, sí es importante la capacidad, la habilidad. Entonces, esta persona es hábil para hacer este tipo de trabajo, esta persona es hábil para este otro, este tiene capacidades de liderazgo, este tiene capacidades de más técnicas. Entonces, al diferenciar y al separar por capacidad que tenían, bueno, las motivaciones eran diferentes y los rendimientos también. La relación del trabajador con su trabajo, ¿sí? La relación del trabajador con sus compañeros de trabajo, que antes no era que vos podías estar en tu fábrica y conversar con el de al lado. No sucedía eso. Pero sí tenías contacto con tus compañeros de trabajo fuera del trabajo. Entonces la teoría humanista consideró también ese tipo de actividades. ¿Qué pasaba cuando el trabajador ya no estaba en el ámbito laboral y sí se encontraba fuera de su trabajo? ¿Cómo eran las relaciones que tenían entre ellos? ¿Sí? Hay una mujer, Mary Parker Follett, que primero fue denostada porque era mujer, obviamente. O sea, no, cómo la mujer iba a tener conceptos tan vanguardistas, ¿no? O sea, y tan renovadores. Bueno, después, ella también fue directiva de establecimientos, fue una gran investigadora. Y ella establecía entonces los procesos laterales en las jerarquías organizacionales, cómo se daban esa relación, digamos, entre los trabajadores de los distintos niveles, ¿sí? De los niveles operativos, de los niveles tácticos, porque también, digamos, la organización o la teoría humanista no basa solamente
en el nivel operativo de la organización, sino en todos los niveles. Y entonces esta mujer decía que era fundamental, ¿sí? ese proceso, ¿sí? lateral que se da en la jerarquización, ¿sí? Y también establecía, ¿sí? Algunas pautas que indicaban sobre los procesos informales, digamos, si de repente alguien fuera de la fábrica, fuera de la industria, fuera de la empresa, en otro ámbito, pero que confluían los mismos trabajadores, digamos, ¿sí? Tenía un tipo de liderazgo. Ella decía que ese mismo liderazgo que tenía fuera o en otra actividad que no fuera del ámbito laboral, podía darse dentro de la empresa y así mejorar el trabajo de sus compañeros, ¿sí? Habló también del empoderamiento entre los trabajadores y sus jefes, entre el poder de negociación que podía obtenerse entre el jefe y el trabajador, ¿sí? En una relación de ganar, decía ella. Bueno, algunas condiciones y otras concesiones iban a posibilitar eh, un ganar dentro de la organización entre el jefe y el trabajador. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Sí, bien, genial. Sí, Gracias, profe, Pedro. yo quería hacerle un comentario. A Una ver. vez leí, no recuerdo porque fue hace mucho, no recuerdo quién el autor del artículo ni la persona que hizo el estudio, pero leí algo así como que la empresa Marlboro estaba teniendo una baja en su producción, los trabajadores como que no estaban motivados y diferentes cosas. Entonces lo que hicieron para aumentar esa productividad fue entregarles a cada trabajador una remera con el logo de la empresa y el nombre del trabajador. Eso hizo que aumentaran la productividad al sentirse ellos mismos parte de la empresa y a la vez diferenciarse del resto. Ellos salían a la calle con su remera diciendo yo soy parte de esto. Entonces, como lo tomaban como propio, producían más. No sé si me llevó a ese artículo todo esto que usted está diciendo. Sí, Micaela, sí, genial. Sí, seguro. Por eso, cuando comienza o se pone de manifiesto la teoría humanista, ¿sí? Todas las cuestiones que hacen a las necesidades del trabajador empiezan a surgir, o sea, el empresariado empieza a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Sí? Vamos a ver en un ratito más otra teoría que es la teoría del comportamiento. Y ahí se da el sistema de pertenencia, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Pero quería terminar con esta gente de la teoría humanista. Porque en realidad, digamos, tiene muchas, ¿sí? Si bien todavía se consideraba en esta teoría la organización como un sistema cerrado, ya empezaba a abrirse de a poquito, ¿sí? No me sale la palabra. Bueno, ya es verdad. Pero empezaba a abrirse a lo que las personas necesitaban, a lo que las personas eran. Pero con el objetivo de lograr la eficiencia, la productividad, ¿sí?
no era que consideraban a las personas como realmente deberían ser, pero sí ya se les da un grado de entidad que era muy bueno. Esto se dio en la década del 30, de 1930 y más o menos en 1950, se desarrolló bastante bien. ¿Qué más? Bueno, para redondear, entonces, se establecía un principio de grado de dignidad humana, ¿no? O sea, considerar a la persona como tal, respeto a la persona, respeto a la dignidad, un comienzo de eso, ¿sí? Se tenía en cuenta complejidades éticas como la relación que tienen la empresa con los empleados, entre los empleados y entre los trabajadores y el trabajo realizado, ¿sí? Se toman en cuenta lo que uno es mejor, y identifican los diferentes intereses que actúan dentro de la organización, ¿sí? Los líderes, aquellos que son seguidores, aquellos que contribuyen. Pero, digamos, las desventajas fundamentales es que todavía no se consideraba a la persona como tal, o sea como tal en todo su sentido, ¿no? Y también como que al conocer cuáles factores motivacionales llevan al trabajador a ser eficiente, ¿sí? De alguna manera permitía que el jefe utilizara un grado de manipulación, ¿no? O sea, para medir el éxito de los trabajadores, ¿no? Entonces, digo, o sea, no quiero ser peyorativo, pero era como que le sobaba el lomo al trabajador y lo motivaba de alguna forma, y ya manipulándolo, y podía lograr la productividad y la eficiencia que se esperaba. Pero y ese estímulo, esa motivación, no estaba dirigida, por eso es crítico, no estaba dirigida a la satisfacción y al bienestar del trabajador, sino estaba dirigida al cumplimiento objetivo, a la productividad, a la eficiencia. Entonces, pero como teoría, para comenzar, estaba bien, ¿sí? Muy bien por el Mayo y la señora. Luego de esto, surge allá por 1950 una teoría que es la teoría del comportamiento, ¿sí? Donde realmente se establecen y se definen y se ponen de manifiesto cuáles son las necesidades de los trabajadores. O sea, los trabajadores, las empresas, las personas que conforman la organización, ¿sí? Nace lo que se llama el hombre administrativo, ¿sí? Que es el que busca la manera satisfactoria de hacer las cosas. O sea, el que busca la manera, o sea, no la mejor manera de hacer las cosas, sino de una manera satisfactoria, donde el cumplimiento esté dado, o el rendimiento esté dado por una satisfacción, no basado fundamentalmente en la productividad, ¿sí? Perdón.
Eh, vamos bien hasta ahí, ¿se me escucha bien? Estamos perfectos, ¿no? Sí, bueno, genial. Bueno, uno de los referentes de la teoría del comportamiento, ¿sí? Es Maslow, pero estoy buscando el nombre. Bueno, ya se me perdió. Bueno. Maslow fue uno de los exponentes más importantes de la teoría del comportamiento porque estableció un esquema piramidal sobre las necesidades. ¿Alguna vez escucharon sobre la pirámide de Maslow? Sí, Sí, profe. ¿no? Mayra. No, dice Cristian, jamás en la vida. Maslow decía que las necesidades humanas están organizadas y clasificadas en un orden jerárquico, ¿sí? Eh, tomando, claro, sí, Cecilia, tomando como estructura, digamos, la piramidal que se daba en ese momento, digamos, y estaba tan de moda, él decía que de igual manera que la organización existía un grado organizado y clasificado de las necesidades de las personas, de cada una de las personas. Y establecía como base de esa pirámide las necesidades fisiológicas, ¿sí? Las necesidades fisiológicas, las necesidades básicas que tiene toda persona. Maslow decía que cada persona tiene necesidades que sí o sí debe satisfacer para considerarse persona, ¿no? Entonces, él establecía, perdón, establecía que estas necesidades fisiológicas como comer, vestirse, eh, eh, actividades físicas básicas, sexo, etcétera, eran necesidades sí o sí que el hombre no podía no tener, ¿sí? Porque sin esas necesidades no iba a poder vivir, ¿sí? O sea, sí o sí tenía esas necesidades para considerarse persona. Las llamó necesidades fisiológicas. En un segundo escalón están las necesidades de seguridad. Una vez que las personas han satisfecho, comienzan a tener otro tipo de necesidad. En este caso, las de seguridad, ¿sí? Como sentirse seguros ante el peligro, las amenazas, el dolor, es eh, como que ya pienso en las cosas. A ver, yo estoy sin trabajo y lo primero que me preocupo es, bueno, tengo que comer, tengo que tener un lugar donde vivir, ¿sí? Sí o sí. Bueno, una vez que ponele, consigo trabajo y que lo primero que me importa es decir, bueno, voy a satisfacer mis necesidades básicas. Primero, cómo me visto, tengo donde vivir, etc. Luego, satisfechas esas necesidades, me surgen otras nuevas que son las de seguridad, ¿sí? Quiero tener una obra social buena, quiero que mi familia esté resguardada ante cualquier circunstancia o peligro. Entonces, esa sensación de seguridad es lo que uno busca satisfacer, según Maslow, en este segundo escalón de la pirámide.
¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, no? Sí. Bien, genial. Una vez satisfecha esta necesidad de seguridad, necesito satisfacer necesidades sociales. O sea, ya tengo trabajo, como, duermo, me visto, estoy seguro, tengo una casita, por alquiler, tengo una obra social, etcétera. Y ahora necesito satisfacer necesidades sociales, ¿sí? Que es el vínculo que tengo con las demás personas. Necesito relacionarme con las personas, ser parte de algo. Entonces, comienzo a ser una persona social, ¿sí? Comienzo a establecer relaciones con amigos, pareja, etcétera, ¿sí? La necesidad, o sea, de sentir la necesidad del afecto, ser aceptado, comprendido, ese tipo de necesidades son las que en este tercer escalón de la pirámide de Maslow, él dice que una vez satisfechas las dos primeras, fisiológica y de seguridad, las sociales son las que debemos satisfacer, ¿sí? Cuando estas tres tipos de necesidades están satisfechas, ¿sí? Empiezan a manifestarse necesidades de estima, ¿sí? Estas están asociadas a la necesidad de la persona de tener un prestigio, sentirse respetado, progreso personal, no sé, ¿sí? La reputación, etcétera, ¿sí? Entonces, dice Maslow que satisfechas las básicas, estas necesidades de estima forman parte de necesidades internas que tienen que ver con la persona en sí, ¿sí? Porque luego de esta necesidad de estima satisfecha, están, digamos, y muy relacionadas, están las necesidades de autorrealización. ¿Qué es lo que yo pretendo para mi vida? ¿Cuál es el fin? ¿Sí? ¿Hacia dónde quiero estar? ¿Dónde quiero llegar? ¿Quién soy como persona? ¿Sí? Entonces, estos últimos dos estadios hacen a la realización de la persona como sí, ¿sí? Entonces, Maslow decía, bueno, estableció la pirámide con los diferentes grados de necesidades que tiene, ¿sí? Y dentro de la organización, ¿sí? Se relaciona en que cómo podemos conocer el comportamiento humano con diferentes motivaciones, según el grado de satisfacción, ¿sí? O el grado de cobertura que tengan las necesidades de cada uno de los trabajadores dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, Maslow dice, bien, si el trabajador está o tiene satisfechos los tres niveles de necesidades, ¿sí? Ese trabajador aporta a la empresa mayores beneficios que si no los tuviera. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Qué va a hacer la organización? ¿Qué va a hacer la industria para lograr satisfacer ese tipo de necesidades? Las dos primeras, digamos, hubo empresas que favorecían necesidades
necesidades de autorrealización, Marina, necesidades de autorrealización, tarea estima y de autorrealización. Gracias. Hay empresas hay empresas que brindan a sus trabajadores vivienda, o planes de vivienda, mejores coberturas sociales, aparte de las vacaciones pagas, incentivos o reconocimientos y en beneficio del trabajador y su familia, forman asociaciones sociales de sus empleados, o sea, no sé, organizan un equipo de fútbol, organizan diversas actividades que fomentan el cubrir esas necesidades, ¿sí? Y luego con la capacitación, con el apoyo que se les da dentro de la empresa, de la organización, ¿sí? Tratan o intentan satisfacer las necesidades de estima y de autorrealización, ¿sí? Porque se considera que las empresas, que las organizaciones van a poder desenvolverse mejor si los trabajadores, si las personas que integran esa organización tienen satisfechas sus necesidades, ¿sí? Dentro de se entiende bien hasta ahí, ¿no? Tenemos los cinco niveles, ¿sí? Fisiológicas, seguridad, social, estima y autorrealización, etcétera. Bien. Luego hay otros exponentes dentro de la teoría la teoría del comportamiento que estamos viendo, como Herbert. Herbert dice que existen dos tipos de factores que hacen a las personas, digamos, al comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, dentro de la sociedad, ¿sí? Y estos factores son determinados como higiénicos y motivacionales, ¿sí? Estos factores, o sea, Maslow diferencia a 5 grados y Herbert 2. Pero, digamos, se pueden conjugar los dos tipos de teorías, ¿no? La de Maslow y la de Herbert, porque en realidad Herbert toma como los tres estadios principales de Maslow como factores higiénicos, ¿sí? O de insatisfacción, digamos. Y lo llama como de insatisfacción porque en realidad estos factores la persona no tiene control sobre ellos, ¿sí? Dice Herbert que si estos factores higiénicos son adecuados, digamos, las organizaciones pueden brindar estas satisfacciones, ¿sí? La persona no se va a sentir insatisfecha, pero son factores que no tienen, o sea, que no forman parte de la persona en sí, sino son externos, o sea, se consiguen, ¿sí? Se consiguen. No hacen a una visión interna de la persona, sino son externos, ¿sí? Entonces, pues dice que las necesidades fisiológicas, ¿sí? Es algo que no puede controlar el ser humano, tampoco la de seguridad, ni la social. Es algo que viene dado, que se va dando con el entorno, ¿sí? Mientras que los factores motivacionales hacen que formen parte de la esencia del individuo, ¿no? Están relacionadas con la persona en sí, el reconocimiento, el progreso profesional, etc. Entonces,
se relacionan las dos teorías, pero se diferencian en que Maslow no hace esta diferenciación de que está condicionada por factores externos o factores internos, como si lo hace Kerber. ¿Más o menos entendió eso así? ¿Medio aburrido? Sí. Bien. Hay otras teorías, ¿sí? Hay otras teorías que me gustaría que le investiguen ustedes. Sí, alguien abrió el micrófono. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No quieren decir nada? Miren qué pregunta de parcial. Bien. Hay un caso que se llama MacGregor, creo que lo tenía por acá, que desarrolló, dentro de la teoría del comportamiento, desarrolló una teoría, la teoría X y teoría Y, donde MacGregor dice que el hombre es, según la teoría X, el hombre, las personas, en la teoría X dice que el hombre o las personas son perezosas, que no quieren trabajar, que la verdad que evitan el trabajo, la responsabilidad, que necesitan ser controladas, que tienen iniciativa, ¿sí? Y la teoría Y o Y dice que él plantea esto, que sí, que las personas se esfuerzan, que el trabajo es una actividad, que buscan responsabilidades, que se pueden autodirigir, que las personas son reactivas, que son competentes, digamos, dos sistemas antagónicos, el X y el Y, yo digo el Y, el X y el Y, donde este tipo de personas que están dentro... ¿Qué pasó, Florencia? ¿Puedes repetir? Perdón, ¿qué puedo repetir? Porque ¿todo de vuelta? Creo que hice los dos últimos minutos. ¿Eso no se escuchó bien? ¿Los dos últimos minutos? Bueno. Profe, me parece que dice desde que usted dijo que eran preguntas para los parciales o algo así. Desde ahí puso eso. Que lo repita. Bien. Creo que todos estamos interesados en que lo repita. No. Estableció la teoría X y la teoría Y, donde decía que donde establecía que la teoría X, donde decía que las personas eran perezosas, que no les gustaba el trabajo, que evitaban la responsabilidad, que necesitaban ser controladas, que no tienen iniciativa. Y antagónicamente la teoría Y o la Y, ¿sí? Que las personas sí se esfuerzan, que son creativos, que son competentes, que pueden autodirigirse, ¿sí? Que consideran al trabajo como una actividad real o más, ¿sí? Y decía MacGregor que las organizaciones existen estos dos tipos de tipos de personas, ¿sí? Estos dos tipos de organizaciones, ¿sí?
una organización puede estar compuesta por personas de la teoría X, aun cuando los pilares de la organización estén basados o fundados o cimentados en la teoría Y, ¿sí? Entonces, o al revés, hay personas muy capaces y predispuestas y dispuestas a contribuir al logro de los objetivos cuando hay empresas que no tienen definidas muchas de las cuestiones que hacen al mejor desempeño de su organización, ¿sí? Ahora, esta teoría de McGregor, ¿sí? Donde establece estos dos sistemas, estos dos polos antagónicos, él define que si bien una organización puede comenzar con personas que están dentro de la teoría X, ¿sí? La acción de la empresa va a hacer que vaya cambiándose hacia la teoría, ¿sí? Entonces, fundamentalmente McGregor creía que estos dos tipos de teorías, si bien reflejaban la realidad de las organizaciones y de las personas dentro de la misma, podía llegar a cambiar por las acciones que se realicen dentro de la organización, ¿sí? ¿Se entendió más o menos esto, no? De McGregor, sí. Bien, genial. Otro de los exponentes de la teoría del comportamiento fue Likert o Likert, no sé cómo quieran decirlo, para mí es Likert, ¿sí? Este chango dice que la administración o sea, hay un proceso relativo de la administración, ¿sí? Que depende de cada tipo de organización, el modo en que se va a comportar la dirección, las personas que están acá, ¿sí? Entonces, digamos, si bien él considera que no todas las organizaciones son iguales, él dice que hay tipos o hay sistemas donde las organizaciones se comportan de diferentes maneras. Y los encargados de coordinar las acciones de esas organizaciones actúan básicamente de cuatro maneras, ¿sí? Likert dice que hay un primer modelo de comportamiento del director, del jefe, del líder, ¿sí? Este sistema es autoritario y coercitivo, ¿sí? Totalmente centralizado en la cima de la dirección, se hace lo que yo digo y todo lo que yo digo nada más, y absolutamente nada más, ¿sí? No importa las relaciones interpersonales, no hay recompensa, digamos, se hace lo que yo digo y se acabó. O sea, yo soy el jefe, vos sos el trabajador, te guste, no te guste, bien, lo haces y chao. Este es el sistema autoritario colectivo. Otro de los modelos, sistemas que plantea Likert, dice que hay un autoritario benevolente, ¿no? O sea, yo soy el jefe, vos haces lo que yo quiero, ¿sí? Pero como que
en cierto grado, te caigo bien. O sea, te caigo bien. Es duro el tipo, pero es justo, es duro, pero no, pero me cae bien, o sea, y a veces me la deja pasar. Mira, te mandaste una vaca tremenda, pero te la dejo pasar esta la última vez, andá a volver a tu trabajo. Algo así, ¿sí? Entonces, donde hay un pequeño grado de participación o de concesión al trabajador, ¿sí? Hay un grado, digamos, precario también de comunicación, pero en el tema de la relación interpersonal es como que una tolerancia mayor al caso del autoritario coercitivo, ¿no? Licker también dice que hay un tercer sistema donde está el consultivo, ¿sí? El consultivo se asigna a lo participativo, medio como que, o sea, yo jefe, bueno, hay que hacer tal cosa, les pregunto, ¿qué les parece si hago tal o digo tal? ¿Sí? Hay una comunicación, si bien vertical, digamos, descendente, pero también hay un nivel de comunicación ascendente donde mi trabajador puede opinar, pues yo le consulto y él puede opinar. Hay condiciones favorables de la relación interpersonal, ¿sí? Hay